Incertidumbre, no solo por lo que se vive en la actualidad, sino también por lo que podría llegar a acontecer desde el 10 de diciembre con las primeras medidas tomadas por el futuro presidente, sobre todo tomando como referencia las propuestas de campaña y la ratificación de algunas de esas medidas durante los últimos días. Para analizar la temática está con nosotros el economista Sergio Chous, a quien tengo el gusto de saludar. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás? Germán Giachero te habla. Hola Germán, buenas noches para vos y todo tu equipo, gracias por la invitación. Gracias por recibirnos como siempre, Sergio. En principio, la consulta viene por el lado de qué es lo que está haciendo el gobierno en este momento, cuando faltan 2 semanas para la asunción de Javier Milei, y cuando en principio muchos tienen la sensación de que estamos en piloto automático, ¿no? Antes del 10 de diciembre. ¿Lo ves así, Sergio, o no? Sí, hay varias variables que se han despejado también, fruto de la resolución del escenario electoral, una de las cuales es el panorama de financiamiento. Hoy, por ejemplo, se conoció el resultado de la última licitación de títulos de corto plazo del Tesoro Nacional y dejó un buen saldo, un saldo de financiamiento neto de casi $1 billón, lo cual le da un poquito de colchón, ¿no? El plafón a la nueva administración como para cerrar el presupuesto de este año, pagando, por ejemplo, los aguinaldos de la Administración Pública Nacional, y después, bueno, ya empezará a depender efectivamente de las políticas económicas, del rumbo que defina la administración de Javier Milei. Al respecto hay algunas certezas y hay muchas incertidumbres. Tal vez la certeza más fuerte es la de la composición del gobierno en el bloque económico por parte de Luis Caputo, esta figura que ya tuvo en Argentina una participación importante en el gobierno de Macri, en la Secretaría de Finanzas, en el Banco Central, y que ahora a todas luces va a formar parte del centro del gabinete económico del dirigente libertario. Bueno, todavía no está definido si en el Ministerio de Economía, si en el Banco Central, pero el hecho de que lo haya acompañado ahora a Estados Unidos a la gira, el único referente económico que lo acompañó, marca a las claras de que va a ser uno de los que conduzca la política económica, y él tiene un perfil muy financiero, ¿no? Muy volcado a las finanzas, a conseguir financiamiento en dólares, a cerrar un programa macro para 2024. Eso fue por el mercado recibido muy positivamente en los primeros días. Obviamente la primera respuesta efervescente de los precios de los activos argentinos, bonos y acciones, no necesariamente terminan siendo representativos de la calidad de vida de los argentinos, claro, o del grado de sanidad de la macroeconomía. Para eso necesitamos que el programa de Javier Milei avance y dé sus primeros efectos concretos. Sergio, en relación con lo económico y lo financiero, con los funcionarios posibles que vos mencionaste, que trascendieron públicamente, que formarían parte del gabinete de Javier Milei, ¿estamos en las puertas de un nuevo o de un neomacrismo, por llamarlo de alguna forma, o tendrá Milei su propia impronta en ese plano? Bueno, obviamente la figura de Luis Caputo nos trae reminiscencias de esa administración de hace 4 años atrás. Yo diría, me parece que la uña de guitarrero a Javier Milei se la va a conocer en términos de su capacidad como para implementar el programa fiscal, ¿no? Que es aquello sobre lo cual el mercado ha depositado una confianza importante, que pueda rápidamente converger al equilibrio en las cuentas públicas en materia fiscal primaria, y para eso yo creo que él se va a meter de lleno, se va a zambullir por su expertise. No es la primera vez en la historia que tenemos un presidente economista, y entonces la faceta más macro, fiscal y también impositiva y de comercio exterior del programa económico lo va a diseñar directamente Javier Milei. Le dejará por ende las riendas de lo financiero a Luis Caputo, y después la otra figura que ha trascendido como una de las alternativas no confirmadas, esta no, es la de Federico Sturzenegger, ya en un área un poco más de hacer eficiente, de optimizar el funcionamiento del Estado, de remover regulaciones, de desburocratizar el Estado, que bueno, también fue otro funcionario de mucha participación importante en el gobierno de Mauricio Macri. Esa figura todavía no está confirmada, pero bueno, evidentemente va a tener una componente de segundas líneas y de protagonistas de lo que fue la administración de Mauricio Macri. El equilibrio en las finanzas, el saneamiento de las cuentas públicas, el equilibrio fiscal que mencionaba Milei, tiene la contracara del ajuste. Esto
¿será para los bolsillos de la mayoría de los argentinos o se circunscribirá a lo sostenido por Milei, que afectará, por ejemplo, a la casta política, como le gusta llamar a él? Claro, bueno, ahí está el principal desafío, definitivamente, ¿no? Él lo puso en números, habló de 15 puntos del PBI de recorte. Obviamente eso tiene ahí una triquiñuela, que es que 5 puntos corresponden a la órbita del Tesoro Nacional, lo que se conoce como el presupuesto de gasto, y 10 puntos son de la órbita del Banco Central. Con lo cual, a ver, el ajuste que está pensando Milei y su equipo es de entre 4 y 5 puntos del PBI para el primer año. Es mucho, ¿no? Así como una abstracción de puntos del PBI, tal vez los televidentes no se dan mucho un orden de magnitud, pero implicaría recortar un número de partidas significativa y muy variadas, ¿no? Como vos bien señalabas, no alcanza con el gasto de la política. Si nosotros englobáramos todos los sueldos de la administración central, también de los legisladores a nivel nacional, de los entes descentralizados, no alcanzaríamos a un solo punto del PBI, aunque trabajaran todos gratis, ¿no? En los próximos años, cosa que igualmente no va a pasar. Los esfuerzos van a ser múltiples, y ahí, ¿no?, se le van a ver realmente si tiene uñas de guitarrero. Yo diría, hay que mirar sobre todo a seguridad social, donde hay partidas que son muy significativas por su peso fiscal: jubilaciones, pensiones, AUH, protección social en un sentido amplio, ¿no?, transferencias a sectores en vulnerabilidad. También hay que mirar subsidios económicos, algo para las provincias, pero sobre todo para el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, los subsidios a los servicios, los subsidios al transporte. Y después las transferencias sí a las provincias, ¿no?, donde hay una cuota de participación, pero también hay un componente de ATNs, de componente discrecional, que suele tener un poco más de preeminencia en años electorales, pero cuando hay desbalances en las cajas provinciales siempre el Estado Nacional asiste. Así que hay que mirar con mucha atención esas partidas, porque, de nuevo, 5 puntos del PBI de un tirón en un solo año, además en un contexto seguramente recesivo, no es fácil poder conseguirlos, poder acumularlos, y va a implicar un ajuste significativo. Yo creo que la primera parte de 2024 va a ser complicada. Ahora, aparece como un gran enigma esto que planteás, ¿no? ¿Qué país tenemos para soportar ese ajuste que sin dudas es lo que se viene? Porque de hecho Milei ya lo viene comentando desde hace rato y lo viene reafirmando en los últimos días. ¿Es viable en un país como el nuestro esa clase de ajuste con todos los antecedentes que hubo en la materia, por ejemplo? Bueno, es un dilema, definitivamente. Uno lo que ve de la primera respuesta de los mercados, que es positiva en términos de los precios de los activos, se refieren a que el mercado financiero está depositando su confianza en que él efectivamente, Milei, efectivamente implemente su programa de recorte fiscal muy duro, y además en un formato de shock, a diferencia de lo que había intentado el gobierno de Macri, que avanzó con un esquema más gradualista. De hecho, los 2 primeros años Mauricio Macri aumentó el gasto, aumentó el déficit. Bueno, ahora un poco en lo que se enfoca es que tiene que ser rápido, como para después poder comprar tiempo y conseguir ese piso de credibilidad de que el programa macro está funcionando. Es complejo, como vos bien señalabas, va a tener costos sociales, sin lugar a dudas. Primero de todo, la recesión, ¿no? Con un recorte tan rígido en materia fiscal, es ilusorio pensar que no se va a generar un contexto recesivo con menor demanda agregada, con menor consumo e inversión, sobre todo para la primera parte del año 2024. Habrá que ver entonces cuánto dura ese contexto recesivo, y si salís con una V corta, salís rápidamente rebotando con una igual magnitud, o si la recuperación se parece más a una U, donde estés ahí en un periodo recesivo pronunciado por varios meses o por un año. Y después, bueno, de nuevo, esta discusión entre shock y gradualismo obviamente te ayuda a avanzar rápidamente como para aumentar los niveles de reputación ante el mercado y la credibilidad del programa, de que estás bien decidido y tenés firmeza en aplicar tu programa. Pero si no contenés, si no das un alivio a sectores en vulnerabilidad, obviamente se te puede empiojar mucho la gobernabilidad, ¿no? Todo lo que implica que algo, además de cerrar en el Excel, cierre en la calle. Así que ese es un gran desafío que va a tener más de orden política el presidente Milei. Bueno, ahí veremos también cuáles son sus ejecutores más en la fase política, ¿no? Para negociar con los gobernadores, con los sindicatos,
con los actores de la sociedad civil y darle ese plafón de gobernabilidad. Sergio, muy agradecidos por este contacto con nosotros. Ustedes, como siempre, a disposición. Un abrazo. El economista Sergio Choza en Diálogo.